El duende anda suelto. María Juncal presenta Gala Flamenca. Además, les platicamos de la cosecha de agua de lluvias. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22 este jueves. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información que hemos preparado para todos ustedes. Claro que sí, 27 años, 49 países, 112 películas en competencia. Todo está listo para este festín del séptimo arte. En 1998, Sarah Hawk y Ernesto Herrera emprenden la misión de mostrar lo mejor del cine nacional e internacional. Es entonces que surge el GIF, hoy por hoy una de las fiestas cinematográficas más importantes a nivel Latinoamérica. Eran momentos muy difíciles para el cine mexicano, era la devaluación trágica de este tiempo, habían cerrado el Banco Cinematográfico Mexicano, muchas de las instituciones no estaban operando. Nosotros empezamos el primer pitching market en Latinoamérica, trajimos los primeros fondos a la coproducción. En su momento GIF producía más que IMCINE antes que empezaba a tener los fondos federales. No solo se entiende como una muestra de cine, el GIF es un festival de formación. Durante todo el año realiza actividades, prepara los nuevos talentos del cine, produce al menos 12 películas al año, siempre con una intención de contar nuevas historias. Tenemos una responsabilidad de seguir impulsando la creación y ahora la creación humana y fortalecer el tema humano, la creación humana. ¿Cómo vemos cine? ¿Dónde vemos cine? Ha cambiado. ¿Qué queremos un festival de cine? También creo que ha cambiado. Queremos experiencias. Y GIF casualmente siempre ha sido un festival de cine de experiencias. Faltan exactamente 8 días para el inicio del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, encuentro que en su 27ª entrega convocará a 49 países. Recibimos más de 4.200 películas de 117 países. De ahí hacemos una selección en competencia de 112 películas de 49 países que estarán en competencia. Vamos a presentar 200 películas, porque tenemos 229. Tenemos muchas películas en competencia, pero también en alfombras rojas, en premiers, en homenajes. Este año precisamente se reconoce la trayectoria de Joaquín Cosío, Claudia Ramírez, Adriana Paz, Marina Stavenhagen y el cineasta Arturo Ripstein. Se revisará el cine contemporáneo de China con diferentes propuestas. En su compromiso por liderar temas tecnológicos, el GIF ofrecerá una muestra de realidad virtual con 16 trabajos y una aproximación a qué es el quantum computing. ¿Por qué GIF es diferente de otros festivales? Porque arriesgamos, porque apostamos por el futuro, tenemos la apertura de hablar de nuevas tecnologías, de amenazas, herramientas. Conocimiento es poder y creo que necesitamos tener conocimiento de lo que va a pasar para tomar decisiones como seres humanos, tomando en cuenta la humanidad, en hasta dónde vamos a dejar. De acuerdo con Sarah Hawk, el Estado es el respaldo más importante del festival, pues facilita el acceso a espacios y recintos de Guanajuato. Y ahora, en suma, se les ha concedido una liquidez de 7.5 millones de pesos. La 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato comenzará en León del 19 al 21 de julio. Después las actividades tendrán lugar en San Miguel de Allende del 22 al 25 del mismo mes y concluye del 26 al 29 en Irapuato. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Francisco Hidalgo, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El Museo de Arte Moderno nos pone en pugna. Así es, para descifrar qué podemos definir como moderno en las prácticas artísticas del siglo pasado. Como parte del ciclo de exposiciones conmemorativas por sus 60 años, el Museo de Arte Moderno inauguró la muestra titulada En Pugna, integrada por más de 150 obras que exploran los territorios de controversias que atravesaron los creadores en su búsqueda por definir lo moderno en las prácticas artísticas en México durante el siglo XX.
En Pugna hace un recorrido por diferentes conflictos y territorios de disputa que han atravesado la definición del arte moderno en México. El primero de los 3 ejes se llama Escuela Mexicana de Pintura contra Arte Joven. Se concentra en el cuestionamiento al discurso conceptual y plástico sustentado por la Escuela Mexicana de Pintura, por parte de artistas que promovían una apertura hacia temas alejados de una ideología nacionalista con miras al diálogo internacional. Después de esta primera gran eje de nuevos jóvenes, pues van a venir otros que quizá no se encuentran ya tan cómodos en los territorios de los medios tradicionales, pintura, escultura, sino que empiezan a proponer otro tipo de trabajos y también comienzan a cuestionar un poco dentro de la abstracción qué otras posibilidades hay, los conceptualismos, etc. El tercer núcleo se llama Contra la Autoridad, que enfatiza que el Museo de Arte Moderno ha sido protagonista de experiencias artísticas que se han enfrentado a la tradición modernista, el Estado, las normas morales e incluso a la propia institucionalidad museística. También este museo no solo ha sido escenario, por ejemplo, del famosísimo o sonado caso del Saloneso, que se agarraron a golpes, ¿no? Sino que también ha sido espacio a lo mejor de otros elementos que han sido contradictorios o que han sido en su momento muy críticos, como fue este proyecto de la calle A Dónde Llega, que fue un gran proyecto de arte público, y nos parece maravilloso que puedan ver obra de Benito Meseguer, de Cordelia Urueta, obviamente de Tamayo, de Siqueiros, de Arnaldo Cohen, de Vicente Rojo. La muestra en Pugna forma parte del ciclo Ficciones de la Modernidad y permanecerá hasta el mes de diciembre en el Museo de Arte Moderno. Noticias 22, Óscar Cortés. Y seguimos con arte en otro sentido. Echemos un vistazo a la evolución artística de Enrique Zavala. Esta retrospectiva nos muestra las diversas técnicas que ha utilizado a lo largo de los años, más de 4 décadas. Vivió por años en la colonia Roma y cuenta que era vecino de David Alfaro Siqueiros. Su padre le presentó al muralista y en ese momento, dice, las artes plásticas se enquistaron en él. Enrique Zavala se inició como pintor, estudió con Luis Jurado en México para después trasladarse en calidad de estudiante a Nueva York y más tarde a París. Con el maestro que más aprendí fue con el maestro Antonio González Caballero. Ya se murió, pero él un genio, porque todo lo que él empezaba lo hacía, lo crecía. Y entonces él me confió ciertas cosas de técnicas y todo eso. Zavala aprovechó sus conocimientos y pinta o esculpe cuanto le permite su imaginación. A sus casi 90 años, el Fideicomiso del Centro Histórico reconoce su trayectoria artística con una retrospectiva. Fue un ejercicio bastante interesante. Conocimos al maestro Zavala a partir del proyecto vecinal del Corredor Cultural Sor Juana. Los vecinos de la calle de San Jerónimo nos lo presentaron. A partir de ahí hicimos una serie de visitas en el estudio del maestro y él mismo nos fue dando la selección de las piezas. La curaduría corrió a cargo del mismo maestro y consiste en 12 pinturas. Que la mayoría se trabajaron al óleo y consta también de 6 esculturas. Esta retrospectiva del también llamado amigo del color devela una cierta obsesión por las formas, algunos puentes que construyó con artistas como José Luis Cuevas o Francisco Toledo. Ahí habría un punto de quiebre más o menos en los 80s. El maestro participa en el 84 en el montaje de Don Giovanni en Palacio de Bellas Artes con José Luis Ibáñez y a partir de ahí tiene una idea diferente de la monumentalidad de las obras y empieza a pensar en gigantesco, pero los cuadros de formato grande ya existían en su obra. Ver mis trabajos fuera de mi taller es muy diferente porque, casi los veo como si fuera la primera vez. Yo me siento muy tocado por este conjunto de cosas.
Retrospectiva de una vida se puede ver hasta el 9 de agosto en la Galería Estudio Mezquite, ubicada en República de Cuba 41, en el centro histórico de la Ciudad de México. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Para encarar uno de los mayores retos de las grandes ciudades, nace esta propuesta. Conozcamos más sobre la cosecha de lluvia. En todo el mundo, metrópolis como la Ciudad de México enfrentan el desafío por el suministro de agua. Si bien la problemática es multifactorial, ahora se abre una posibilidad para que, con el esfuerzo de los ciudadanos, se pueda aprovechar la cosecha de lluvia. El pasado mes de abril de 2024, el Pilares Salvador Díaz Mirón, ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero, instaló su sistema de captación de agua pluvial. Consiste básicamente en dos tinacos, uno en la parte de arriba, otro en la parte de abajo. Se capta el agua de la azotea del Pilares, baja por una canaleta. Esta canaleta lleva el agua a un separador de primeras lluvias. Ese separador pasa directamente al tinaco receptor, que es un tinaco de 2.500 litros. Ahí se tiene un pequeño repositorio que clora el agua y tenemos un filtro de agua para quitar también ahí sedimentos, hojas. Pero ¿qué tanto sabemos y qué tan dispuestos estamos a aprovechar este recurso que está ahí, el agua de lluvia? Cuéntanos si aprovechas de alguna manera el agua de lluvia y cómo la aprovechas. Bueno, vivo en la alcaldía de Iztapalapa y la aprovecho bastante porque desafortunadamente sufrimos mucho de la escasez del agua en esa alcaldía. Pues sí, para lavar el patio, para lavarle a los animalitos, que tengo 3 perritos. Pongo un tambito afuera y la que cae del techo. En casa tenemos canaletas que van aprovechando en este caso los declives para llenar tambos que utilizamos para el patio, para el baño. Con una superficie de azotea de 36 metros cuadrados para la captación de lluvia, Juan Carlos Gil estima que una precipitación ligera de entre 30 y 40 minutos les permitiría captar cerca de 50 litros para el suministro del Pilares Salvador Díaz Mirón. Aquí nos visitan a la semana cerca de 300 personas, ¿no? Es decir, estamos pensando que el agua que captemos puede servir incluso para el servicio sanitario de limpieza del espacio, pues beneficiando a toda esta población. En más o menos, digamos, cada 3-4 días prendemos la bomba para llenar un tinaco de 1,100 litros. Eso quiere decir que al menos una vez a la semana estamos pensando que podamos prescindir del agua potable para utilizar el agua de lluvia. ¿Cree que la captación de agua de lluvia puede solucionar o contribuir a solucionar el problema de abasto de agua en su comunidad? Pero por supuesto, no nada más en mi comunidad, en todo el mundo. Creo que eso ya nos evitaría estar desperdiciando agua y generaría una cultura de cuidado del agua, ¿no? De valorarla de otra manera. Siento que sí, pero no creo que sea una solución no creo que lo solucione por completo. Siento que sí contribuye mucho, pero sobre todo hace falta más sobre todo consejos para el ahorro del agua, como antes lo hacían, que se hacía un tipo cultura en la televisión, en la radio, de cómo cuidar el agua desde que te bañas, y nada más son 5 minutos. Este espacio es fundamentalmente un espacio educativo y casi cualquier labor, incluso un tema como puede ser la falta de agua, ayuda como para una cuestión pedagógica. Desde la propia instalación, los usuarios estuvieron aquí muy involucrados. Cuando SEDEMA nos entregó el sistema, pues todos los usuarios que estábamos alrededor, pues nos sumamos a que nos dieran la primera explicación. Ayuda mucho porque incluso los propios usuarios, estudiantes se involucran en el sistema. Ya más adelante incluso con ellos podremos hacer labores de cuidado, mantenimiento. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es tiempo de verano con matices azules. Y una rapsodia suena a lo lejos. George Gershwin nació el 26 de septiembre de 1898. Fue un compositor y pianista estadounidense. Su talento para la música se manifestó a temprana edad, cuando de forma autodidacta aprendió a tocar el piano. Tiempo después, comenzó a tomar lecciones con Charles Hambitzer. A los 16 años, empezó a trabajar para la editorial Remick en Nueva York, interpretando el piano con el fin de aumentar las ventas. Después se mudó a la editorial Harms. Fue ahí que empezó a recibir comisiones por escribir canciones.
Gershwin comenzó a componer sus primeros temas, algunos de los cuales consiguieron cierta popularidad y sobre todo le valieron la oportunidad de escribir su primer musical para Broadway, Lala Lucille. A este siguieron otros títulos como Lady Be Good, OK, Funny Face y Girl Crazy, los cuales contribuyeron a cimentar su fama. El 12 de febrero de 1924 estrenó su Rhapsody in Blue, una pieza para piano y orquesta en la que de manera original se sintetizaban algunos elementos del jazz como la síncopa. George se interesó tanto por la música seria como por la popular, y compuso en ambos estilos. Fue uno de los primeros compositores en incorporar las características del jazz a la música clásica. La culminación de su carrera como compositor llegó en 1935 con la ópera Porgy and Bess, en la que el autor, fiel a su estilo, sintetizó las dos tradiciones que conocía, la estadounidense y la sinfónica europea. George Gershwin murió de un tumor cerebral a los 38 años el 11 de julio de 1937 en Los Ángeles, California. La obra de Gershwin se sigue escuchando en las salas de concierto de todo el mundo. Tanto su música popular como sus composiciones más serias se han convertido en estándar y continúan cautivando con su belleza y arte. Para Noticias 22, Diana Obispo. Un teatro da la tercera llamada para sus propuestas veraniegas. Ubicado en el corazón de la Colonia Condesa, un teatro es un espacio alternativo en donde puedes disfrutar de diferentes disciplinas escénicas contemporáneas. Tenemos una programación realmente exquisita para julio y agosto. Tenemos He soñado hormigas negras, que es una obra que habla o que expone la temática de las mujeres, ¿no? Las mujeres en este país, las mujeres en esta sociedad, las mujeres en su casa, ¿no? Estamos hablando de el valor, el coraje de vivir plenamente a pesar de cualquier dificultad que podamos enfrentar. En el recinto también cuentan con actividades para las infancias, como la obra Alicia, la cual es dirigida por Jessica Sandoval, inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, y de la cual se desprenderá un curso de verano que inicia este 15 de julio, en donde algunos de los niños podrán sumarse al elenco de la puesta en escena. A 11 años de la creación, ¿no?, de la fundación de un teatro, me parece mucho más, tengo mucho más firme la idea de que un espacio como un teatro, un espacio cultural, es absolutamente necesario en la sociedad, es un espacio de libertad, es un espacio de creatividad, es un espacio de comunicación y de escucha. El espacio cuenta con talleres nacionales e internacionales de música, danza, teatro y pintura. Los invito a un teatro. Estamos en Nuevo León número 46, en la Colonia Condesa, frente al Parque España. Encuentra una programación de acuerdo a tu gusto. La cartelera la puedes encontrar en sus redes sociales o en su página web unteatro.org. Para Noticias 22, Ileana Luna. Estas páginas nos conminan a descender a la oscuridad. La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura designaron ganador del Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2024 al escritor Carlos Manuel Cruz Mesa por su obra Ensayo para mi ceguera, crónica de un descenso hacia la oscuridad. Para mí fue una gran alegría y una enorme satisfacción enterarme de que me había sido concedido este premio, por la importancia que reviste al ser otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ser quizás el premio más importante de México en cuestión de crónica de este género, y además porque lleva el nombre de Carlos Montemayor, fue un gran periodista y activista. Sobre el proceso de escritura, el autor explicó que el punto clave surgió en 2022, cuando perdió la visión de su ojo izquierdo. En ese momento, tuvo la iniciativa de realizar una crónica que ofreciera un panorama sobre la relación entre la ceguera, sus recuerdos personales, el arte y el lenguaje. Es un libro que busca dos vertientes. Una crónica biográfica
en la cual abordo los problemas visuales que han existido tanto a nivel personal en mi vida como en la de mi entorno, mi familia, mis amigos, la escuela, el trabajo, en la que cuando comencé a escribirla me di cuenta de que todos siempre vivimos en un entorno que tiene que ver mucho con las deficiencias visuales. No nos damos cuenta de ello, pero todo el tiempo estamos conviviendo con eso. El jurado determinó que se trata de una obra que retrata con dureza y solvencia narrativa el camino hacia la ceguera por parte de su autor. Además, permite al lector experimentar el tránsito de quienes viven con esta condición. El libro me llenó de satisfacciones, es un libro que me gusta mucho, es un libro duro, es un libro muy duro, pero también es un libro lleno de anécdotas sobre las discapacidades visuales. No es solamente mi historia, ¿no? Es, como dije, la historia de mucha gente. Para Cruz Meza, la vida es en gran medida lo que miramos o lo que no podemos mirar. La invidencia implica la imposibilidad física de contemplar aquello que podríamos haber visto otra vez. El libro, Ensayo para mi ceguera, crónica de un descenso hacia la oscuridad, será publicado en noviembre del 2024. Para Noticias 22, Diana Obispo. El duende está suelto y los ritmos gitanos suenan con causa. La Fundación Salvemos Nuestra Vida invita a disfrutar de la Gala Benéfica Flamenca Querétaro 2024, con la bailaora española María Juncal. La Fundación tiene como objetivo ayudar a personas con padecimientos críticos de salud. Es una gala que surge al calor de la necesidad de ayudar y del querer ayudar a personas que lo necesitan muchísimo. Y bueno, pues es un camino que emprende Salvemos Nuestra Vida en el ámbito de los eventos artísticos, deportivos, etcétera, para recaudar fondos para estas causas que te comento ellos tienen en su abrazo y que tienen a su cuidado. Algunas de las causas benéficas que busca apoyar la Gala Flamenca es el tratamiento de José Carlos Tellache, de 18 años, quien tiene una condición de cuadriplegia, y de Damián Bogarín, de 16, que padece de hidrocefalia severa. Son dos situaciones de vida bastante complicadas, son dos situaciones de vida que requieren del apoyo incondicional de sus familias, amigos, y en este caso Salvemos Nuestra Vida se convierte en un amigo y se convierte en un soporte emocional y económico, que no es menos importante porque sí supone una derrama económica tremenda. Los boletos para poder disfrutar de María Juncal y de apoyar a ambas familias con los tratamientos médicos se pueden adquirir en diferentes puntos de venta, entre ellos eTicket. Se abrirán puertas a partir de las 7 de la tarde. El espectáculo flamenco está planeado a partir de las 8 y luego un grupo en vivo de pop flamenco que se llama Elohim Flamenco. El evento se llevará a cabo el 19 de julio en la Plaza de Toros en la Hacienda de Salitre, en Santiago de Querétaro. Para Noticias 22, Jorge Molina. Rumbo a la gesta deportiva más importante del mundo, en Noticias 22 volvemos la mirada a la capital francesa y tomamos el pulso al olimpismo desde el periscopio. Veamos qué nos tiene esta noche Kimberly Armengol. Bienvenidos a Periscopio 2024. Hoy vamos a hablar de las cifras económicas de los Juegos Olímpicos 2024. Estos Juegos Olímpicos pueden representar un impulso a la economía de $12,000 millones a largo plazo. Los Juegos Olímpicos de Atenas y de Río de Janeiro endeudaron a sus gobiernos, generaron la crítica, por supuesto, de la ciudadanía. En París, para evitar un endeudamiento, invirtieron en infraestructura que tras la competencia va a seguir generando ingresos al país. El gasto en infraestructura ronda los $5,000 millones, pero proviene de una combinación del dinero público y el dinero privado. En el ámbito laboral, estos Juegos Olímpicos 2024 en París van a generar más de 15,000 empleos, los cuales, de acuerdo con varios portales económicos europeos, van a generar un sueldo promedio de entre 3,100 y 3,900 euros durante el mes de la competencia.
La organización parisina también dijo que espera entre 2.3 y 3.1 millones de visitantes extranjeros, una estimación que está basada en la venta de las entradas para los Juegos Olímpicos. En total, se prevén un total de 16 millones de visitantes en París y sus alrededores. Por ejemplo, los hoteles de París ya han aumentado en un 200% el valor de sus estadías. Con estos Olímpicos, el gobierno francés buscó invertir en obras que ayuden a los parisinos a largo plazo. La inversión hecha también incluye una fuerte mejora en el transporte público, a tal punto que el metro va a tener una estación que va a terminar directamente en la puerta del aeropuerto Charles de Gaulle. Otra estación va a terminar en la Villa Olímpica, que va a recibir 14.500 atletas y un mes después 9.000 atletas para los Juegos Paralímpicos. Esta villa va a tener 52 hectáreas, está situada al norte de París y va a servir para que luego de los Juegos sea un barrio para los habitantes de esta zona. Y por supuesto, los Juegos Olímpicos son una oportunidad inigualable para las empresas en materia de publicidad y visibilidad. Este año, entre los patrocinadores mundiales más importantes, hay marcas de la talla de Airbnb, Alibaba, Allianz, Coca-Cola, Deloitte, Intel, Omega, Panasonic, Samsung, Toyota y Visa. Aquí en Pariscopio les vamos a tener todos los detalles de París 2024. Muchas gracias, Kimberly. Antes de la pausa les comentamos que el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se ha invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros naturales que el bosque, orgullo de todo México, merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Regresamos. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. La luz es el primer animal visible de lo invisible. Eso escribió José Lezama Lima en Las 7 alegorías. Como sea, la sentencia es real y lapidaria. Una imagen dice más que 1000 palabras. La fotografía es la crónica de un instante bajo el peso de la luz. Se convierte en evidencia de lo visto, en el momento que también nos hace ver su antes y después. Hace 30 años nació Luna Córnea, una revista atípica, donde fotógrafas y fotógrafos han compartido sus exploraciones a partir de la imagen. Ha sido un prolongado y sostenido diálogo a partir precisamente de las imágenes. Dudas, asombros, perplejidades y muchísimas certezas a partir de lo visto. El primer número, publicado en invierno de 1992, fue un homenaje dedicado a Manuel Álvarez Bravo y como parte del proyecto de creación del Centro de la Imagen. Ahora, a sus 30 años, inicia una nueva época con números, asegura Joan Trujillo Argüelles, directora del Centro de la Imagen, basados en temas de actualidad para pensar el papel de la fotografía y la imagen en nuestra experiencia en el mundo desde distintos abordajes y disciplinas, generaciones y latitudes. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y seguimos hablando de imagen porque con estas 8 historias el cine vuelve a ser el vehículo para reflexionar sobre la violencia en la vida cotidiana. Puedo negar que estoy un poco nervioso, emocionado. Con el objetivo de contribuir a la visibilización y la memoria de la crisis de violencia, desapariciones y tortura que ha enfrentado nuestro país, DocsMX presentó en la Cineteca Nacional su primera producción original, Hasta Encontrarnos. Se trata de una película que cuenta 8 historias realizadas por 5 directores, originarios o residentes de la Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Puebla, Sonora y Veracruz. Quien sufrió el efecto de la desaparición
el dolor es expansivo y el daño es expansivo. Y decidimos pues dar un poco de esperanza, digamos, un poco de luz al final del túnel. Entonces todas las historias, que son historias verdaderas, hablan pues de estos entornos familiares, de las víctimas, de los sobrevivientes, de los que nos quedamos aquí y seguimos levantando la voz. Y al final de cuentas creo que es eso, el no callarnos y el seguir hablando de eso, porque es un tema pues que no va a desaparecer pronto en la agenda del país, pero que pues de alguna manera nos vemos obligados a contarlo, a contar estas historias para crear conciencia en la audiencia. Mi hermano está desaparecido. No nos pidieron rescate, no apareció su cuerpo. DocsMX reunió a los directores quienes de manera individual ya habían trabajado la temática en sus lugares de origen. La colaboración con un organismo internacional apoyó la convergencia de estas creaciones. Pero mi sobrino todavía está en alguna parte de este desierto. Es una iniciativa de USAID y DocsMX, y por medio de DocsMX, Inti Cordera, que es el productor de la serie, pues hizo el contacto de estos cineastas que, si bien ya teníamos acercamientos previos con la temática, pues estaban ubicados muchos en los lugares donde pasan las cosas. Tuvimos algunos talleres con expertos de derechos humanos, periodistas, una serie de talleres de entendimiento un poco del tema y de cómo tratarlo para ser prudentes con esta delicadeza de temática. También podemos decir que hay un conocido, un familiar. Alex Albert, como el resto de creadores de los cortometrajes documentales, apuestan por la toma de conciencia y la preservación de la memoria a través del cine. Tratar de encontrar a uno. La inmediatez de la prensa, como dices, pues nos hace enterarnos de las cosas de una manera pues muy rápida. En el cine, como bien lo dices, el mensaje se queda, ¿no? Si vemos una película, ya sea de 10 minutos, de 90, de 2 horas, se nos va a quedar algo y lo que tratamos de hacer en el cine es precisamente identificarnos con esos personajes de los que contamos las historias. Y entonces, si tú te identificas con alguien de esa historia, es muy probable que en tu cabeza y en tu sentimiento quede algo y hagas algo al respecto. Yo tengo derecho a pelear por los derechos de mi hija, que aunque no está ella, tiene derecho a ser buscada. Los documentales que conforman Hasta Encontrarnos están disponibles en el sitio electrónico que aparece en pantalla a partir del 12 de julio. También se planea una gira de ellos, empezando por los estados en donde fueron rodados. Tenemos nosotros siempre la necesidad de estar hablando de nuestros desaparecidos. Si dejamos de mencionarlos, pensamos que ellos realmente ya han sido olvidados. Noticias 22, Víctor Gaspar. La Caja de las Letras atesora la memoria del Fondo de Cultura Económica. El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, depositó el legado de la casa editorial en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid, entregado como gesto de memoria y resistencia del pensamiento y la literatura. Los libros elegidos por el funcionario fueron la primera edición de la novela Pedro Páramo y un ejemplar de El llano en llamas, ambos de Juan Rulfo, Irás y no volverás, de José Emilio Pacheco, Diario de una resurrección, de Luis Rosales, Sueños de la constancia, de Ida Vitale, Gringo viejo, de Carlos Fuentes, y el catálogo histórico de 1934 al 2009. El edificio que ahora es sede del Instituto Cervantes, otrora fue un banco y aún conserva una caja de seguridad que han reutilizado para guardar el legado de escritores, músicos y artistas. En su discurso, Taibo II recordó que las dos primeras observaciones críticas hechas por el Fondo de Cultura Económica de ese entonces a la obra de Rulfo fueron negativas y descalificadoras. Fue hasta la tercera crítica donde se habló de una de las mejores novelas en la historia de la lengua, incluso con referencias a Kafka y al realismo mágico. Cabe recordar que la primera edición de Pedro Páramo, bajo esta editorial del Estado, fue de 1955. Durante la entrega, Paco Ignacio Taibo II recordó su propia historia entre México y España con una frase de su padre que decía: "Un océano nos une y un idioma nos separa". Una de las grandes enseñanzas que le dejó su padre fue la de crear puentes literarios, musicales y cinematográficos, como ahora lo hace desde el Fondo de Cultura Económica. Destacó que cuando asumió el cargo, el precio promedio de un libro era de 280 pesos. Actualmente tienen un costo de 120 pesos. Además que en 6 años que lleva como director, ha publicado nuevas obras.
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, celebró el legado otorgado y recordó la buena relación que tuvo el fondo con el exilio español, citando ejemplos como José Gaos, Enrique Díez Canedo, Adolfo Sánchez Vázquez y María Zambrano. Para Noticias 22, Iván Ramírez. La mancuerna entre algoritmos y K-pop desata la polémica. ¿Qué tan de acuerdo estás en que tu grupo o cantante favorito utilice la inteligencia artificial para crear su música o generar videos? Este es un problema que ha dividido a los fans del grupo de K-pop Seventeen, uno de los más exitosos de la historia, y que recientemente ha dado de qué hablar por incluir letras generadas con inteligencia artificial en su último álbum, además de usarla para crear escenas en el video de su sencillo más reciente, Maestro. En el lanzamiento del álbum en Seúl, Corea del Sur, Woozi, uno de los miembros de la banda, dijo a los periodistas que estaban practicando la creación de sus canciones con dicha herramienta, ya que querían evolucionar junto con la tecnología, se cuenta en BBC News. Pero esto ha abierto un gran debate entre los seguidores de la banda. En Spill de Soyu, un podcast para fans de K-pop, se sostiene que el uso de la inteligencia artificial puede ayudar a superar los bloqueos creativos de los artistas. Sin embargo, no se pierde de vista que al tratarse de un grupo que se dio a conocer por su autoproducción, la escritura de sus canciones y sus coreografías, la inteligencia artificial puede eliminar ese componente crucial que los conecta con sus fans. Aunque el debate se ha popularizado, lo cierto es que Seventeen no ha sido el único grupo de K-pop que utiliza la inteligencia artificial. El grupo femenino aespa, conformado por 4 integrantes, también emplea esta tecnología para crear avatares, con los que interactúa en sus promocionales y videoclips, así como para generar escenas en su último video musical, Supernova. Que utilicen estas herramientas en el mundo del K-pop, cuya industria se describe como innovadora y progresista, no es sorpresa. Según cuenta Chris Nine, productor, compositor y letrista, que ha escrito canciones para artistas de K-pop durante los últimos 12 años. Aunque también piensa que, de seguir así, habrá presión por parte de los fans para escuchar letras que salgan del corazón del artista y no de una inteligencia artificial. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a comentar la película Corazón del Tiempo, dirigida por el cineasta mexicano Alberto Cortés, quien antes había dirigido Ciudad de Ciegos y El amor a la vuelta de la esquina, entre otros títulos. Sobre un guión coescrito por el propio director y el escritor Hermann Bellinghausen, quien en su tiempo tuvo un especial interés y compromiso con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Corazón del Tiempo cuenta una historia de amor entre una mujer de Chiapas y un revolucionario de dicho ejército. La particularidad de la producción es que la mayor parte del reparto está integrado por miembros del Ejército Zapatista, precisamente. Desde luego, ninguno es un actor profesional, ni mucho menos, y tal vez eso se nota demasiado. Pero lo importante de la película es mostrar la situación real del Ejército Zapatista en ese momento específico. Como tal, es un válido testimonio de un capítulo fundamental de la historia reciente de nuestro país. Corazón del Tiempo fue estrenada en el Festival de Sundance de 2009 y tuvo 5 nominaciones a los premios Ariel de ese mismo año. Y se exhibirá hoy jueves 11 de julio aquí por Canal 22. Consulte nuestra programación para saber su horario exacto. Yo me despido, gracias, nos vemos la próxima semana. De nosotros, yo antes lo tenía decidido muy obvio. Gracias, mi querido Leonardo. Hasta la próxima semana. Y a propósito de cine, hoy rendimos tributo a la memoria de la inolvidable actriz que dio vida a Wendy Torrance. ¿La recuerdan? La película El Resplandor. Shelley Duvall, coprotagonista de El Resplandor, falleció este jueves a los 75 años de edad en Blanco, Texas. Antes de popularizarse en todo el mundo por interpretar a Wendy Torrance, realizó papeles destacados con el director Robert Altman en los años 70. Este realizador le ofreció su primer rol a pesar de que ella no contaba con ninguna formación actoral.
Recientemente, cuando ella recordó sus primeros lances histriónicos al New York Times, dijo: "Pensé, vaya, si es tan fácil, ¿por qué no actúa todo el mundo?". Sin embargo, su opinión de la cinematografía cambiaría durante el rodaje de El Resplandor de 1980 bajo la dirección de Stanley Kubrick, ya que en una entrevista a la revista People, la actriz señaló que Kubrick la hizo llorar 12 horas al día durante semanas enteras. Así que, para conseguir que las lágrimas rodaran por sus mejillas, solía escuchar música melancólica y pensar en los familiares a los que extrañaba. Sin embargo, con el tiempo eso tuvo consecuencias, y después tan solo pensar por las mañanas que tenía que llorar en el rodaje la hacía llorar. Tal fue el impacto de su actuación que el aparentemente recio Jack Nicholson le dijo: "No sé cómo lo haces". Tras ese papel, Shelley Duvall aseguró que no volvería a permitir que ningún cineasta volviera a dirigirla de esa manera. Falleció por complicaciones de la diabetes. Noticias 22. Durango apuesta por el séptimo arte para acaparar miradas. Aunque no hay un día exacto que permita precisar su nacimiento, se considera que la industria cinematográfica llegó a Durango en julio de 1954, cuando Robert Webb filmó en la entidad el western Pluma Blanca. 70 años después, el cine sigue formando parte importante de la vida duranguense, pues la diversidad y belleza de sus paisajes ha consolidado al estado como el escenario predilecto para películas y series nacionales e internacionales. Lo que más se filmó en Durango en los años 70 fue lo del viejo oeste, lo western. Como que todo el mundo lo identificaba con el western y decía, no estamos filmando eso. Hoy están filmando otras cosas. Se acaba de ir Netflix, se acaba de ir Amazon. Estamos porque llegue Paramount. Orgulloso de su vasta historia fílmica, el gobierno del estado, a través de su Secretaría de Turismo, celebró anoche el lanzamiento de su nueva marca destino Durango, un mundo de cine, en un evento realizado en el Cine Tonalá de la Ciudad de México. A través de una innovadora campaña de promoción turística que tiene al visitante como el gran protagonista, se invita a los visitantes y viajeros de todo el mundo a vivir una experiencia de película en una tierra estrechamente relacionada con el séptimo arte. Así también, esta estrategia busca seguir incentivando la presencia de la industria cinematográfica en el estado, que anualmente deja una derrama económica de 200 millones de pesos. Tenemos más tiempo luz que cualquier otra parte del país y tenemos muchos espacios naturales alrededor de la capital. Tenemos sierra, tenemos valle, tenemos desierto, tenemos microclimas tropicales, tenemos hacienda, tenemos historias. O sea, hay todo lo que busca una película o una serie, lo encuentran en Durango. De acuerdo con sus propios registros, Durango tiene en su haber alrededor de 230 producciones de talla internacional. El mensaje es, por sus inigualables paisajes naturales y las experiencias que puede ofrecer, Durango es, al mismo tiempo, el lugar ideal para filmar cualquier película y el escenario donde la realidad supera a la ficción. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, a que vayan a vivir un día de película. Si quieren ir a divertirse, a pasarse un día agradable, a vivir un western, a vivir una escena de acción, lo pueden hacer desde Durango. Los esperamos en Durango. Noticias 22, César H. Meléndez. Arde la torre de una joya arquitectónica del siglo XIII. La aguja de la Catedral Gótica de la ciudad francesa de Rouen, en Normandía, se incendió durante unas obras de renovación. Las imágenes de un denso humo negro saliendo de la catedral este jueves han devuelto a muchos franceses a la pesadilla cuando un terrible incendio casi destruyó la icónica Catedral de Notre Dame de París en abril de 2019. El susto, aunque grande, ha sido breve. Cerca de una hora, alrededor de 70 bomberos lograron controlar el fuego, que se había limitado a una zona de la aguja, una de las más altas de Europa. La prefectura local, que ejerce la autoridad estatal en la región, dijo que la catedral había sido evacuada y colocó un cordón de seguridad alrededor del edificio. Además, el portal Deutsche Welle menciona que no hay víctimas y que por su parte, los equipos especializados que realizaron una evaluación de los daños
confirmaron que este suceso no ha afectado la fachada exterior. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Mucha atención a los amantes del cine y futuros creadores del lenguaje audiovisual. Con la apertura de nuevas licenciaturas y especialidades, la Facultad de Cine celebra su 7º aniversario. Es una institución especializada y caracterizada por su alto perfil artístico. Hicimos el primer programa de estudios especializado en cine en el 2017. Es como dice, pero ¿cómo? ¡Wow! ¿Cómo? Sí, porque no teníamos, digamos, otras materias que fueran de otra cosa. Exclusivo de cine, muy especializado. Hicimos también las maestrías. Para el nuevo ciclo escolar, la institución educativa ofrecerá la licenciatura en actuación para cine y teatro, animación y creación audiovisual, así como artes visuales. Todos avalados por la SEP. Estos estudios también tendrán espacio para los jóvenes que no tengan recursos y podrán ser apoyados con la beca Damián Alcázar. La beca Damián Alcázar becará a un joven, hombre o mujer, o ella, 100% para estudiar la carrera de actuación para cine y teatro, que es la primera del país. Para mandar un mensaje de que sí es posible y que no nada más, digamos, teniendo una clase social puedes cumplir tu sueño de ser artista. Somos los ciudadanos los que estamos empujando, porque eso es lo que tenemos que hacer. No esperar nunca el soporte, sí, aplaudir el apoyo, el que venga, pero que lo haga la sociedad civil, esa palabra, ese término ya suena muy raro. Que lo hagan los ciudadanos, eso es maravilloso. También se sumaron 2 aliados importantes para ofrecer un desarrollo integral. Contamos con 2 alianzas importantísimas. Wahoo, que es un streaming mexicano, 100% mexicano, que va a poner el trabajo de los alumnos, no nada más de esta escuela, de todas las escuelas donde quieran mandar sus trabajos, para darle jerarquía y que se vean con dignidad sus trabajos de los cortometrajistas nuevos. 100% gratis, al contrario, les van a pagar, van a hacer ahí un joint venture, un negocio, y también con una compañía de stunts, fíjate, que luego no se piensa en eso, ¿verdad? Todos los que hacen los trucos, los que vuelan los coches, etcétera, que van a estar también con nosotros trabajando. Al finalizar la presentación, se le rindió un homenaje con la develación de su butaca de honor a la diseñadora de producción, Brigitte Broch, quien además de ser ganadora de un premio Oscar por mejor dirección artística de la película Moulin Rouge y tener una amplia trayectoria, es cofundadora de la Facultad de Cine. Adentrémonos ahora a los laberintos y descubramos los secretos de la narrativa y la metáfora, la literatura comparada. ¿Por qué la lectura nos lleva a trasladarnos a lugares descritos solo con palabras? ¿Por qué dibujamos en nuestra imaginación los personajes de un libro? ¿Cómo se construye un espacio ficcional? Estas son las preguntas de las que parte Luz Aurora Pimentel, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para desarrollar su propuesta editorial Ensayos de Teoría Narrativa y Literatura Comparada. Yo entiendo por teoría más bien una reflexión filosófica sobre la actividad de narrar, sobre la actividad de leer. Y este libro, desde su proyecto original en 2012, aborda justamente esos temas, esos aspectos de un relato. ¿Cuáles son los procedimientos verbales que nos permiten construir la ilusión, la imagen de un mundo que podríamos habitar? ¿Por qué en una novela tenemos la sensación del paso del tiempo? ¿Cómo es que un narrador nos puede dar ese sentido del tiempo? La autora parte de lo que llama el milagro de la narrativa, para compartir con los lectores cómo es que la literatura, independientemente de las tradiciones y de los idiomas, ayuda a construir mundos que permiten a las personas adentrarse hasta la mente, la psicología de un personaje, lo que no sucede en la vida real. Narrar no es nada más una diversión. Narrar es significarnos el mundo y significarnos a nosotros mismos. Dice Paul Ricoeur que
que nuestra experiencia interior, subjetiva, más o menos amorfa, oscura, sí, cobra sentido en el momento en que la narramos. Es decir, en el momento en que la comunicamos a otro o a nosotros mismos para hacer sentido de nuestras vidas. Ensayos de teoría narrativa y literatura comparada es la segunda edición de un libro que se publicó en 2012 bajo el título de Constelación, nombre que hace referencia a las estrellas, a las que la escritora considera figuras salpicadas en el cielo que cobran sentido cuando los humanos les imponen un orden, así como ocurre con la narrativa y las palabras. Noticias 22, Karen Rivera. Y bueno, pues ya nos vamos, lo hacemos con música a propósito de su partida el 11 de julio de 1937 a la temprana edad de 38 años. Hace unos instantes, hace un ratito, evocábamos el legado de George Gershwin y nos vamos a despedir con otro recuerdo a su memoria. Él murió de un tumor cerebral, él estaba ya muy involucrado en Hollywood con la creación de bandas sonoras para películas y pues una música que tenía mucha demanda por esta mezcla de música popular, de jazz, de música clásica, y bueno, pues una pérdida muy temprana. Y su música no estuvo exento de la polémica, precisamente por eso decían, ¿es comedia musical? No. ¿Es ópera? No. Pero sí era comedia musical, sí era ópera, sí era música de concierto, sí era jazz, y todo eso, 38 años, y todo eso logró hacer George Gershwin. Por ejemplo, hay temas dentro de su gran ópera, que es Porgy and Bess, que es el tema de Summertime, que es también uno de los más versionados en la historia del estándar del jazz, que tiene inclusive letra y que tiene versiones instrumentales. Bueno, Billie Holiday lo interpretaba extraordinario. Si vieron Don Gato y su pandilla, el tema de introducción de Don Gato y su pandilla es Rapsodia en Azul. Así de trascendente, hasta hoy seguimos hablando y seguiremos haciéndolo por mucho tiempo, por supuesto, del gran George Gershwin. Disfrútenlo.